Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos de la mañana, 8:02 en las Islas Canarias, en este jueves 23 de abril de 2026, día de San Jorge. Y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Carlos Hernández Quero. Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Don Carlos Hernández Quero forma parte del equipo negociador de Vox, que va de comunidad autónoma en comunidad autónoma, pergeñando y cerrando acuerdos de gobierno, y parece que con bastante éxito. Había mucha gente escéptica, entre ellos yo mismo, sobre la posibilidad de que se cerraran acuerdos entre PP y Vox en las autonomías, pero al final parece que, bueno, pues todo el mundo se ha comportado con altura de miras, ¿no? Bueno, lo cierto es que ha llevado tiempo, pero han sido unos pactos que creo que son razonablemente satisfactorios para ambas partes, y sobre todo son satisfactorios, yo creo, para el votante medio y para el ciudadano medio, tanto de Extremadura como de Aragón, que va a ver cómo algunas de sus principales preocupaciones han sido puestas en primer plano y se abordan principios de solución que creo que son interesantes desde todos los frentes. Si pensamos desde el frente fiscal, por ejemplo, tanto en Extremadura como en Aragón se acometen bajadas de impuestos a las rentas más bajas en Extremadura, que serán las que menos paguen en toda España, y a las inferiores a 52.500 euros en Aragón, lo cual es bastante significativo y aplica a muchas personas. Se protege el poder adquisitivo de la gente con deducciones fiscales por nacimiento, con gratuidad de guarderías, con gratuidad de primera matrícula universitaria. Hay cuestiones relativas al refuerzo de servicios públicos muy interesantes, con un aumento del presupuesto en sanidad en Extremadura, que era muy necesario, porque precisamente era una región que padecía un éxodo de médicos porque no estaban bien pagados, y esto repercutía negativamente en la atención a la población particularmente envejecida. Hay una cuestión muy interesante en la vivienda, que aparece en ambos acuerdos, que es la posibilidad de pagar los impuestos, que ya han sido reducidos, pues además pagarlos 10 años más tarde, los impuestos a la compra de vivienda, lo cual permitirá a muchos jóvenes que se encontraban con esa barrera de la entrada y los impuestos, pues les permitirá salirse de estar perpetuamente negociando en el mercado de alquiler un bien que nunca terminará de ser suyo y convertirse en propietarios. Y estará prioridad nacional, que es algo que llevaba pidiéndose en los hogares, que estaba en las sobremesas, que estaba en las pausas del café, que estaba en las conversaciones entre amigos, y que por fin está en la política, que es algo tan básico como decir que en España, en un contexto de recursos limitados, los que tenemos tendrán que ir prioritariamente a dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos españoles. ¿Hasta qué punto ha sido difícil llegar a los acuerdos? Porque, por ejemplo, en Aragón creo que la relación personal entre Azcón y Nolasco nunca ha sido mala a lo largo del tiempo, pero en Extremadura ha habido agrios enfrentamientos entre María Guardiola y Vox, incluso María Guardiola y Abascal personalmente. Es decir, parecía que estaba como la situación mucho más, el ambiente mucho más enrarecido. ¿Ha pesado ese aspecto, digamos, de lejanía personal a la hora de terminar de cerrar los acuerdos, o no? Pues yo he de decir que ha sido un proceso negociador largo, como es normal, porque son dos fuerzas que piensan cuestiones diferentes sobre muchas cuestiones, sobre otras piensan parecido, pero sobre lo que piensan diferente, pues tienen que ir acercando posturas. Una negociación no es una imposición, entonces pues uno está razonablemente satisfecho, pero hay cuestiones que le faltan, flecos con los que no está del todo de acuerdo, pero eso hay que ir limándolo, hay que ir viendo cómo se va trabajando. Y he de decir que la predisposición de la señora María Guardiola ha sido total, y que la sintonía que hemos tenido en las veces que nos hemos reunido ha sido muy buena, y que ambos estábamos a lo mismo, y que no tengo duda, por tanto, que ambos estaremos también a lo mismo ahora, que es a defender el pacto con todas. Y precisamente donde hemos encontrado zancadillas o obstáculos no ha sido ni en Extremadura ni en Aragón, sino en Génova, que parecía que estaba interesada en que no hubiera acuerdo. Pero he de decir que no ha sido distinto Azcón de Mario Guardiola, que es que en ambos ha sido bastante sencillo. Bueno, pues la verdad es que me tranquiliza eso, porque eso garantiza que luego el pacto pueda desarrollarse a lo largo de los 4 años de legislatura con toda la normalidad y sin sobresaltos. Yo tengo la sensación, lo comentaba esta mañana en las noticias, de que toda esta polémica sobre la prioridad nacional tiene algo de artificial, porque todos entendemos
¿Qué es el concepto de prioridad nacional? Hombre, el concepto de prioridad nacional es que te vayas a un ambulatorio y no te lo encuentres colapsado por gente que está aquí de manera irregular, que no paga un euro de impuestos, y tú tienes que estarte ahí esperando horas en urgencias. Incluso hay gente que muere en urgencias porque están colapsadas, mientras resulta que están colapsadas en buena medida por gente que no contribuye en absoluto al sistema. Todos entendemos que eso significa prioridad nacional, que si vas a solicitar ayudas, hombre, esas ayudas estén reservadas a los que están aquí en España contribuyendo a la economía del país, es decir, españoles de origen, más nacionalizados, más gente que está cotizando a la seguridad social, como todo el mundo. Todo el mundo entiende el concepto básico. Pero si vas a los medios de comunicación, tanto de izquierda como de derecha, los medios, digamos, tradicionales, te encuentras a un montón de tertulianos escandalizados intentando crear una polémica que en la calle no está, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es que en la calle yo creo que hay un consenso bastante amplio sobre que todo el mundo quiere que en una tesitura en la que, bueno, se llega justito, porque los españoles hay que recordar que están pagando más impuestos que nunca y tienen peores servicios que nunca. Entonces, esos servicios, los poquitos que hay, los poquitos que quedan, los poquitos que aún no han desguazado, tendrán que ser los servicios sociales, la vivienda protegida, el alquiler social, prioritariamente para los nuestros. No conozco a una madre que prefiera que le den un piso antes a un desconocido que a su hijo. No entiendo por qué hay tertulianos, hay columnistas, hay políticos, hay periodistas que no quieren que mi compañero de pupitre, que mi amigo de la infancia o que mi vecino tengan aquello por lo que han estado cotizando y lo que han estado levantando con su trabajo y con sus impuestos, sus padres y su familia durante décadas. Yo creo que es algo muy intuitivo y muy instintivo y muy fácil de comprender, y es como han funcionado las economías familiares siempre, que es el poco dinero que hay, pues se destina a lo importante. Y si yo tengo muy poquita agua, en lugar de regar el campo de golf, le doy agua a mis hijos. Pues si yo tengo muy poquita agua, se la voy a dar a mis hijos, y si no, se la voy a dar a mi novia, se la voy a dar a mis hermanos y a mis primos y a mis amigos y a mi vecino y a toda la comunidad nacional. Las comunidades nacionales, mal que les pese a algunos, existen. Y entre otras cosas, funcionan para las cuestiones de solidaridad. En España, la inmigración masiva ha hecho saltar por los aires las redes de solidaridad que se habían diseñado, que se habían construido precisamente para poder ayudar a aquellos que peor les iba en una coyuntura muy particular. Pues un tipo que se ha quedado en el paro, que ha tenido un accidente laboral, que hay una boca más que alimentar en casa, que hay una persona dependiente en casa, y todas las personas de pronto necesitan de la solidaridad, del abrazo colectivo. No puede ser lo que hemos visto estos días ahora con la regularización. Estamos viendo unas colas tremendas para, no solo para la regularización, sino para el certificado de vulnerabilidad. Eso quiere decir que esa cola que estamos viendo ahora mismo va a ser una cola al día siguiente para viviendas sociales, para bono comedor, para beca comedor, para guarderías públicas. ¿Y quién es el que va a pagar eso? Pues una masa de cientos de miles o de millones de españoles invisibles, abandonados, arrinconados, en los que ya nadie va a pensar, que son los que con su dinero están sufragando un estado de bienestar que ya no les da cobijo a ellos. Es que es muy fuerte decir que los españoles sin casa le van a pagar la casa al recién llegado, y que estar contra esto, hay que argumentarlo, hay que justificarlo. Yo llevo diciéndolo esta semana allí donde me han preguntado que hay que hacer que la vergüenza cambie de bando, y que quien está en contra de la prioridad nacional vaya a un sitio, vaya a una tertulia, vaya a una tele, vaya a una radio y diga: yo no quiero que a su hijo le ayuden, yo no quiero, y explique por qué. Porque es para que se le ponga la cara colorada a uno. ¿Por qué no quiere que a mi hijo le ayuden o que al hijo del vecino le ayuden? ¿Por qué? Es quien ha estado aquí toda la vida, quien tiene arraigo, quien tiene vínculos, quien ha levantado el sistema, quien ha contribuido. ¿Qué disparates? Que no se ha ayudado en primer lugar. Sí, esto de la vulnerabilidad, esto es muy gracioso. Si te viene, vamos a poner, por ejemplo, un marroquí y está aquí con su familia y es vulnerable y está recibiendo, pongamos, 700, 800 euros de renta de inserción mínima, va a seguir siendo vulnerable. ¿No sería mejor darle una cifra de golpe y que se vuelva a mi delta, a mi sur o a cualquier parte de Marruecos, y con eso que empiece ahí de nuevo un negocio o lo que sea? Porque podría ser mucho más interesante. Es decir, yo veo cuál es el valor actual neto de las rentas que a futuro voy a tener que seguir dando a esa persona vulnerable, cuando dices, es que el nivel de vida aquí en cualquier capital de España no te va a solucionar la vida. Pues mejor, ¿por qué no aceptas, yo qué sé, pues oye, 6.000 euros o 10.000 euros, 5.000 es lo que nos cuesta un MEN al mes, pues yo te doy a ti 10.000 y te vuelves a tu país y con eso emprendes ahí cualquier cosa. Seguramente que muchos... Es lo
que ha hecho Trump en Estados Unidos. Pero muchos decidirían irse y encima el billete de vuelta en avión, o sea, no digo ya en business class, pero hay que tener un poquito más de soluciones creativas, porque en el fondo dices, oye, lo que estamos haciendo es generando pues una gente subsidiada que tiene tampoco pocas oportunidades a lo mejor de salir de esa situación. Lo que yo haría en las colas no es darle preferencia a los que están en una situación de vulnerabilidad, yo daría preferencia a aquellos que no la están porque tienen un trabajo y porque están saliendo hacia adelante, y aquellos que no tienen un trabajo y que están en una situación de vulnerabilidad, les ayudaría, pero les ayudaría de esta manera. Regresa, porque el nivel de vida allí con 10.000 vas a poder vivir por lo menos 2 años o 3 años bien y va a ver si encuentras algo, y no te quedes aquí para ser simplemente pues una persona subsidiada al resto de tu vida. Totalmente de acuerdo. Pero para eso tienes que cerrar fronteras, porque ese no, tío claro. va, Antes de solucionar, le pone la casa a la familia y vuelve. Claro, no, por eso. No, lo y que sí eso, tienes a la ya. gente identificada y tal, y por Pero supuesto jamás se le daría. pero es que el cerrar fronteras no Sí. está en el, Claro, en es el que plan de si este tú tienes- gobierno. si tú tienes una ni gotera, siquiera de no es un mucha, tema de buena con parte un de la cubo. sociedad. Si tú tienes una gotera, no es una cuestión de poner un cubo, sacar el agua, volver a poner un Pintar. cubo y tal. Sino lo que tienes que hacer es reparar la gotera, lo primero O sea, de todo. Y eso es lo que hay que hacer con el tema de la es que inmigración tenemos ilegal. mucho Y luego, que- posteriormente, ir a soluciones humanas, porque esto es una solución humana, lo que te digo. Pero es que además es que es muchísimo más interesante darle a alguien de golpe 10.000 euros y que regrese, que no estarle dando 800 ad eternum, porque entonces esto sí que es un desastre. El problema, yo creo que es que ya más que una gotera es una catarata, tenemos Sí. una cascada en todas las habitaciones de casa. Y porque hay incentivos muy fuertes para que vengan aquí. Si saben que al cabo de poco tiempo van a ser regularizados, que al cabo de poco tiempo van a ser nacionalizados, que van a tener una vivienda protegida, porque algunos de los criterios que hasta ahora se han estado aplicando en muchas regiones que puntúan más positivamente tienen que ver con el desarraigo o con la renta. Claro, si tú importas a los pobres de todo el mundo, pues van a ser más pobres que los pobres que hay en ¿Por España. qué? Pues evidentemente. Porque el tema importante de aquí es que necesitamos gente que quiere venir aquí a trabajar y que seleccionemos nosotros, no gente que viene aquí a disfrutar de un estado de derecho, de un estado del bienestar que hemos construido, que han construido nuestros abuelos y nuestros padres con muchísimo esfuerzo, y vienen directamente a disfrutar de ese estado del bienestar sin probablemente mucho interés en contribuir. De hecho, hay gente que viene aquí, que recibe las pagas y que luego posteriormente se vuelve a su país de origen y lo tiene aquí en el Banco de España y se hace la transferencia. Y de vez en cuando pues viene aquí una vez al mes, una vez al año, lo que Ahora, sea. con lo Me manda uno de los oyentes, uno de los seguidores del programa, un caso que es que yo creo El que seguidor resume del programa. El seguidor. Me manda un caso. El streamer colombiano Westcol. Este tío es un streamer, un típico youtuber que es muy famoso en Colombia y que tiene un patrimonio que se calcula en los 10 millones de dólares. Este tío estaba en España en julio de 2025 y le empezó a entrar un dolor de cabeza y se fue a urgencias, le atendieron estupendamente y salió de urgencias, y entonces comentaba él en las redes que, oye, esto es una maravilla, la sanidad en España. Me dejó loco, fue como entrar al éxito, decía, salí como nuevo, gratuita para todo el mundo. Nosotros vivimos en un país muy atrasado. O sea, que a un millonario colombiano que está aquí en España le atendemos en urgencias. ¿Cómo no le vamos a atender? Y resulta que pago la factura yo. Pero no solo eso, sino que, Luis, es gratuita para todo el mundo, menos para el español, porque tenemos ahora mismo récord de tarjetas sanitarias privadas. ¿Por qué es esto? ¿Porque el español que está precarizado, que está desvalijado, que está saqueado de impuestos, le apetece perder más dinero a final de mes? ¿O porque sabe que lo que se va a encontrar es una cola de 10 horas con gente que no se apellida como él y que no le van a atender a tiempo? Es que el concepto es malo, es que no es gratuita para todo el mundo. Los españoles la pagamos. Los españoles la pagamos a través de los impuestos y a través de todo. Y independientemente de que la pagamos, hay muchos españoles que suplementariamente tienen también la privada. Y que no utilizamos la pública nunca. Y no se utiliza, pero la pública no es gratuita. La pública la están pagando los españoles y la están disfrutando algunos españoles y muchos extranjeros. Esta es la situación. Es que, aprovechando que tenemos aquí a don Carlos, vamos a ver si le sacamos información privilegiada. Ya se ha cerrado acuerdo en Extremadura, se ha cerrado acuerdo en Aragón. ¿Cuándo tenemos acuerdo en Castilla y León? Las cosas llevan su cocción y se está trabajando en ello. Bueno, pero ya ha habido reuniones.
se han intercambiado papeles, tenemos reuniones pronto y lo cierto es que pues, una vez que se han cerrado 2 acuerdos, pues se entiende que hay cuestiones que llevan más rodadas, pero hay que negociar, hay que estar, como decía antes, razonablemente cómodo ambas fuerzas y eso llevará el tiempo que sea preciso y creo que a la luz de lo que podemos ver ahora mismo escrito en los acuerdos es mejor que no sea con premura, sino que se dedique el tiempo que sea necesario con tal de que luego lo que aparezca sobre el papel esté bien y creo que lo que ahora mismo hemos visto está bastante bien. ¿Cómo va a influir todo esto en la campaña andaluza? Bueno, la campaña andaluza, la verdad que muchas de las cuestiones que se han abordado en las otras regiones bueno, son una llamadita también para el votante andaluz, ¿no? Aquel que está flipando con que se estén arrancando olivos para sustituirlo por macroparques fotovoltaicos y eólicos en Jaén, ya ve que a unos cuantos kilómetros de distancia, en Extremadura, eso ya no se puede hacer. Aquel que llega muy justito a final de mes ve que tiene una renta baja, ve que a unos pocos cientos de kilómetros de distancia en Extremadura esas rentas van a pagar un punto menos de IRPF, o que van a tener guardería gratuita, o que van a tener un refuerzo en sanidad. Aquel tipo que se las veía muy complicadas para poder comprar una vivienda, ve que hay avales para la parte de entrada que no te cubre el banco y que hay un pago diferido de impuestos a 10 años sin intereses. Y dice, oiga, esto que está pasando ahí a mí me interpela, y la prioridad nacional me interpela, porque es que no es prioridad nacional o normalidad, es que es prioridad nacional o prioridad extranjera, que es lo que está viendo en el resto de lugares, que es desplazamiento del nacional. Entonces hay mucha gente que dirá, esto que están diciendo estos tipos y que me lo venden como radical, es lo que para mí es la cordura y lo que he escuchado en mi casa. Pero Moreno Bonilla da 100 euros a por mascota y alguna ayuda para ir al gimnasio, hombre, que tampoco hay que exagerar. Modo ironía. Ojo, y para el bar del pueblo. Y a mí lo del bar del pueblo no termina de parecerme mal. Bueno, a mí acláreme una cosa, porque que en Extremadura hayan conseguido ustedes un acuerdo, teniendo en cuenta que tienen los escaños necesarios para poder formar gobierno o no, lo entiendo. Que pasa en Aragón lo mismo, lo entiendo. Pero ¿cómo han conseguido ustedes que en el ayuntamiento de Lérida, donde no el Partido Socialista haya prohibido el burka? No, es que habían hecho una pausa y ese día no, decir eso no era de xenófobos, ese día no era. No, el sentido común va imponiéndose. Bueno, lo que está claro es algo que mirando hacia atrás, pues la verdad es que impresiona. En el año 2018 ustedes desembarcan en la política y recuerdo que la primera gran polémica fueron aquellas palabras de Pablo Iglesias de alerta antifascista, convocando a sus huestes a la puerta del Parlamento andaluz. Luego fueron 4 gatos, pero convocarles sus huestes. Pero la primera polémica con origen en Vox fue aquel cartel famoso donde se veía pues un mena y una señora mayor. Y entonces se comparaba lo que nos gastábamos al mes en cada mena con la pensión de miseria de una anciana española, y entonces todo aquello generó una enorme polémica en los partidos progres de izquierda y de derecha y los medios progres de izquierda y de derecha. Y mirando ahora, 8 años después, resulta que ahora todo lo que ustedes han ido poniendo encima de la mesa forma parte del centro del debate. Han corrido, como decía doña Carmen, la ventana de Overton de una manera absolutamente espectacular. ¿Cómo ha conseguido Vox ser el que dicte la actualidad política? Porque es que lo que Vox está diciendo es lo que se dice también en las casas. Es que hay una encuesta de hace 2 años, y pensemos que de hace 2 años aquí ha cambiado mucho la percepción sobre la inmigración masiva, porque es que se nos ha colado en los últimos 2 años más de 1,5 millones de personas. Pues hace 2 años, 40dB para El País y para la SER hace una encuesta que es percepciones del español medio sobre la inmigración masiva. Y una de las preguntas es, ¿considera usted que los inmigrantes perciben demasiadas ayudas públicas? El 66,7% de los encuestados responde que sí, 66,7%. No estaban preguntando solamente en la casa de los votantes de Vox, estaban preguntando en la casa de toda España. 66,7%. Los votantes de Vox por encima, los votantes del Partido Popular también. Pero es que los votantes del PSOE estaban por encima de la mitad. Los votantes del PSOE. Esto nos está dando una idea luego cuando dicen, no, es que en los barrios obreros antes se votaba a la izquierda y ahora se vota a la extrema derecha. Toma, claro, es que si se han dedicado a que tu vida sea una puñetera mierda, a que no tengas trabajo porque lo han llevado a la otra punta del mundo, a que no puedas coger coche, a que solo puedas ir en patinete, a que no puedas comprarte una casa,
a que te ocupen el edificio de al lado, a que salgas a la calle y no sepas en qué continente estás, y a que todas las ayudas sociales se las lleven los de fuera, solo faltaba que encima fueran a seguir votando a don PSOE. Pues claro, eso es lo que pasa. Es que el gran acierto de Vox radica en que son los primeros que han dicho, vaya, hay un elefante en la habitación, simplemente. Porque había muchos elefantes en la habitación, como era la inmigración, como eran las consecuencias del Pacto Verde, que nadie hablaba de ello, porque se asumía que había un consenso y que de eso no había que hablar, porque si hablas eres facha o lo que sea. Y entonces el hecho de decir, oiga, que hay un elefante en la habitación y se empieza a hablar de los elefantes, pues yo creo que eso ha sido un acierto, porque se hablaban de muchísimas otras chorradas que no importaban realmente a la gente. Y la política es eso, solucionar aquellos problemas que están importando a la gente. Y dar libertad, porque sí que creo que ha habido un cambio. Esto a lo mejor llevaba mucho tiempo comentándose con cierto sigilo, con cierta cautela, entre los círculos de confianza, amigos, familia, compañeros del trabajo, pues la gente tenía de algún modo cierto miedo a decirlo en público, a ver cómo iba a ser mirado. Y ahora de pronto, cuando esto se ha llevado en negociaciones, se ha llevado en programas, se dice en discursos, se escucha en la radio, la gente se ha dado cuenta que no son unos locos, que es que como piensan ellos, piensa muchísima gente, y se ha ganado libertad, porque un pensamiento que era bastante común, no solamente que fuera de sentido común, sino que estaba extendido, y la gente lo tenía callado, y de pronto se puede decir, y es que las ideas que representa Vox, o muchas de las ideas que representa Vox, han estado autocensuradas, no digo ya solamente censuradas, han estado autocensuradas, y se está ganando en libertad. O sea que la batalla cultural famosa era simplemente que nos dejaran hablar y decir las cosas como son. Sí, Era simplemente eso. La revolución del sentido común. Esa revolución del sentido común. Sí. Porque el problema está en que de los grandes problemas que nosotros tenemos, inmigración ilegal o todo el tema que está sucediendo con el tema de las energías renovables y todo esto y el destrozo del campo, todo viene porque hay negocio detrás. Si no hubiera negocio detrás, esto se acababa. Por ejemplo, con el tema de los menas, que por supuesto, primero de todo, tienen que volver a sus países con sus padres. Pero pongamos que aquellos que por la razón que sea no pueden volver con sus padres a sus países, uno de los temas que yo siempre insisto, si el promedio de coste de mena está alrededor de unos 5.000 euros mes, hay en Baleares creo que es 8.000 y en Ibiza concretamente son 10.000 mes. Pero bueno, pongamos 5.000 mes. Si en vez de darle eso a una ONG para mantener a un chico 5.000 al mes, oye, hay familias que no ganan eso al mes y tienen 2 hijos y 3 hijos. Vamos, Por hay un montón. Por lo cual, mi propuesta de aquellos que no haya más remedio que tenerlos aquí, en vez de darle el dinero a una ONG, se lo damos a una familia de Soria, de Lugo, de Orense, para que individualmente cojan a un mena, cojan a otro y se encarguen ellos de que vista bien, de que vaya al colegio, de que esté bien alimentado, se inspecciona de vez en cuando que el niño está bien, porque separándolos además, en vez de mantenerlos en un centro, esos niños al final sí que se acaban adaptando, podrían acabar yendo a misa e incluso jugando al mus. O sea, porque eso sí que es una manera de integrarlo. Entonces tú le solucionas a un matrimonio que además estén en el paro y que a lo mejor tienen un hijo o lo que sea, y dices, oye, te voy a llevar, te encargas de este chico también y tienes un sueldo de 5.000 al mes, que es casi el sueldo de diputado, yo he sido diputado y he tenido ese sueldo. Pero claro, llegas a ese matrimonio y le dices, toma, 5.000 al mes para encargarte de este pobre niño, y miran los otros arriba y ven a un senegalés de 27 años y de, pues claro, no, pero digo haciéndolo de manera decente, pero es que así te cargas el negocio, porque el problema está que actualmente le das 5.000 o 6.000 al mes a la ONG, al niño le compran la ropita en Primark o lo que sea y se gastan en el niño 300 euros y lo tienen sin control y sin nada y no se consigue absolutamente nada. Ese es el desastre. Marcos ha dicho una cuestión que es fundamental, y es que detrás de todos estos movimientos efectivamente hay un negocio. Cuando se van recién llegados inmigrantes ilegales o menas a un hotel, luego sabemos que es que el hotel resulta que es de no sé quién, amigo de alguien del Partido Socialista. Cuando se dan ayudas a una ONG, luego resulta que es que la mujer de un diputado del Partido Socialista es la que está al frente de la ONG. Cuando se pide inmigración masiva, ¿quién pide la inmigración masiva? La semana pasada Sánchez Llibre, esta semana Garamendi. Entonces ellos lo piden, se lo trae Sánchez y lo justifica con sustitución demográfica Belarra. Pero es que todos tienen interés. Unos ganan votos, otros ganan inquilinos o consumidores o mano de obra barata. Pero viva la inmigración masiva legal.
Es decir, que vayan a los consulados, que ahí en estos momentos veamos qué necesitamos, si necesitamos encofradores, necesitamos tal, oye, y que se elija de una manera legal, que eso es lo que tendría que ser. No, Porque una de las cosas que a mí me encantaría es que todos esos que están en la cola, todos los que están en la cola, decirles, mira, nosotros vamos a ver si os legalizamos, pero en vez de hacer la cola aquí, os pagamos el billete de vuelta a vuestro país de origen, hacer la cola en el consulado español de vuestro país de origen, sí vamos a reconocer que habéis estado aquí 5 meses, 10 meses, 1 año, lo que sea, pero ahora hacéis el trámite normal. Y si os vamos a dar prioridad dentro de ese trámite normal y veremos si cualificáis o no cualificáis. Pero vosotros que habéis entrado aquí cometiendo una ilegalidad, os damos la opción de que ahora rectifiquéis y volváis a hacerlo por el procedimiento legal. Y eso sí, tendremos un poquito más de deferencia con vosotros. Pero tenéis que regresar primero para volverlo a hacer bien. No decir ya el atajo y me lo hacéis aquí y os ojo. Y que en la situación actual realmente lo que sucede es que no hace falta nadie. Es que hay un 10% de españoles en paro, hay un 15% de inmigrantes legales en paro, hay un 25% de inmigrantes africanos en paro, hay estudios ya en diferentes lugares sobre la contribución fiscal neta negativa, significativamente negativa, de la inmigración. Hay una saturación de servicios públicos, hay una saturación del mercado de la vivienda que es indisociable de cómo ha pegado un petardazo para arriba la demanda de vivienda fruto de la inmigración. Hay una precarización de los salarios, porque si tú tienes a 1 millón de potenciales camareros es imposible que suba nunca el sueldo de los camareros. Entonces es que ahora mismo es que no hace falta nadie, es que lo que hace falta es que muchos que están aquí dejen de estar aquí. Pero si la gente, por ejemplo, tú no quieres que tengan exceso de velocidad en las autopistas, les pones una multa. Y si tú resulta que no quieres que haya paro, lo que estás haciendo es todo lo contrario, se está incentivando el paro. Porque nosotros estamos pagando a los parados, estamos incentivando a la gente para que no trabaje de alguna manera. Entonces, bueno, pues... Salió la semana pasada, no hace 2 semanas, la noticia de que un 25% de los trabajadores cobraba por debajo de los que estaban viviendo de prestaciones. Es que hay pocos incentivos a trabajar. Total. Y hay muchos incentivos a venir. Total. Bueno, pues muchísimas gracias, don Carlos Hernández Quero, por haber estado aquí y nada, espero que ya no haya muchas más elecciones así a corto plazo, porque va a acabar usted agotado, yendo de sitio en sitio, negociando. Hemos cogido una buena borrachera de electoral, ¿eh? Yo creo que conviene parar. Bueno, hasta que lleguen las que todos deseamos, que son las nacionales, por supuesto. Esas tienen que llegar. A sacar mayoría absoluta si no tenéis que negociar, así se quitan trabajo. Tienen que llegar, efectivamente. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.